¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La exdirectora del Hospital del IES de Quito, Mariasol Larrea, y su esposo son detenidos por la Fiscalía acusados de enriquecimiento ilícito. ¿Cómo estás, Liz? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Esto tras un operativo realizado anoche donde se logró la detención de la pareja que pretendía viajar a Estados Unidos. Con esta noticia empezamos. No se vayan. Con este operativo, la Fiscalía frustró el viaje que esta exfuncionaria del IES y su esposo pretendían hacer fuera del país. Los detuvieron en el aeropuerto. Mariasol Larrea fue directora del IES y la persona de mayor confianza del expresidente de la institución, Ramiro González, durante toda su gestión. Es investigada ahora por no poder justificar la compra de 2 inmuebles. Realizamos una serie de allanamientos. Tras la detención de Larrea y su esposo, se hizo el allanamiento de su casa ubicada al norte de Quito y en un centro de hemodiálisis, al cual aparentemente está vinculada la detenida. En la tarde será la tarde conversamos, ahorita no, perdón. Su abogado sostiene que el viaje era de negocios y no pretendían huir del país, que justificarán los ingresos que han sido cuestionados en la declaración de bienes a la Contraloría General del Estado. Siempre viajan de acuerdo a los compromisos que tienen con sus empresas. No es que han estado tratando de salir del país ni algo parecido. Era lo normal que ellos realizaban. Todo lo que tienen mis clientes es producto de su trabajo. La exfuncionaria del IES permanece detenida a la espera de nuevas diligencias judiciales. La audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento ilícito está prevista para las 2:30 de la tarde en la unidad de flagrancia de la Fiscalía y estará a cargo de la fiscal Claudia Romero, quien estuvo al frente de este operativo. No se descarta dentro de este proceso más adelante incluir otros elementos que serían parte de lo que fue la gestión de la ahora detenida como miembro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El primer audio publicado por el diario O Globo de Brasil generó reacciones cuando horas después el fiscal solicitó fecha para la audiencia de formulación de cargos contra el excontralor Carlos Pollitt. Ahora el diario brasileño difunde una nueva grabación, esta vez entre el tío del vicepresidente y el directivo de Odebrecht, que revela información en el sentido de que pagó al menos 14.1 millones de dólares al vicepresidente Jorge Glass. Se queda, aquí está la compañía, la cuenta, el Swift, todo, ¿no? Tengo con viajes de compañía, con mis barrios, la compañía es Telefónica Internacional. Es la voz de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente, hoy en prisión domiciliar e investigado por presuntamente pedir dinero a su nombre. Según el último audio publicado por O Globo de Brasil, Rivera fue también grabado por el ex ejecutivo José Conceição Santos. 3 cosas se replican. Yo no me ayude, porque necesito plata para la campaña de bien aquí. ¿Cuánto que me puedo permitir? Hermano, así mismo. ¿Prefieres 11.000 o 12.000? De acuerdo con el diario, en el testimonio entregado por Conceição Santos al Ministerio Público Federal, confiesa que pagó por lo menos 14,1 millones de propina entre 2012 y 2016 para Jorge Glass. Y agrega el diario, de acuerdo con esta información que en el testimonio a los procuradores brasileños, Conceição afirma que el empresario Ricardo Rivera, tío de Glass, actuó como intermediario entre él y el vicepresidente a lo largo de estos años, siempre con el conocimiento y aval de Glass. Según O Globo, en la delación el ejecutivo de Odebrecht relata una serie de encuentros y negociaciones hechas también directamente con Glass. Uno de los encuentros fue en 2014 en el despacho de la propia vicepresidencia de la República. Momento en el que Glass pidió dinero para su campaña en aquel año. El medio además publica, del testimonio, afirmé a Jorge Glass que ya realizaba pagos a Ricardo Rivera. En respuesta, Jorge Glass confirmó que estaba consciente de esos pagos, pero que esa contribución sería un nuevo pedido. Según el exdirector de Odebrecht, en su delación transcrita por O Globo, la relación entre Odebrecht y Glass comenzó, de acuerdo con el delator, 3 años antes del encuentro en el despacho del vicepresidente. El primer abordaje habría sido en junio de 2011, cuando Conceição fue buscado por teléfono por el tío del vicepresidente. Y sobre el tiempo en el que la empresa actuó así, de acuerdo con el testimonio publicado por el medio de Brasil, en la época Glass era ministro coordinador de los sectores estratégicos de Ecuador, puesto en el que estaría hasta 2012. A continuación sería electo vicepresidente. Y continúa el testimonio según O Globo. Ricardo me informó que debería hacer el pago a favor del entonces ministro Jorge Glass
por el porcentaje de 1% sobre cada contrato público que la compañía ganara. Ocurre que en el momento de obtener cada contrato, ese porcentaje sufría incrementos a pedido de Ricardo Rivera, habiendo pagado valores entre 1 y 1,3%. Y continúa el medio. Presenta las fechas de 15 pagos totalizando 5,8 millones para una empresa indicada por Rivera. En especie fueron entregados a Rivera 8,3 millones. El dinero en especie era entregado por Edgar Quiroz Arias, que era contratista de Odebrecht para suministro de acero por medio de la empresa Diaselec S.A. En Ecuador, este material entregado según el acuerdo de cooperación no se ha hecho público. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El vicepresidente Jorge Glass niega haber recibido los 14 millones de dólares que asegura el delator de Odebrecht, pero reconoció haber tenido reuniones con directivos de la compañía brasileña. Además, dice que no se va a desafiliar de Alianza País. Su seguridad la mantiene. Allí lo esperaban. Conduciendo su camioneta blanca, salió esta mañana de su casa en la vía La Costa. Es el vicepresidente de la República, Jorge Glass, en su primer día sin funciones. Llegó hasta la central del movimiento Alianza País en el centro de la ciudad. Aquí lo primero fue responder ahora por la publicación que hizo el diario brasileño O Globo, que revela las declaraciones de un directivo de Odebrecht que dice haberle entregado 14 millones de dólares. Es la noticia refrita de la misma grabación, del mismo tipo, el mismo brasileño que vino a grabar un audio con otra persona en donde entre los dos hablan de un tercero. Es evidente, nada, compañero, yo no tengo un centavo mal habido en mi patrimonio. Pero sí reconoció haber mantenido reuniones con representantes de Odebrecht. Me he reunido varias veces con representantes de la misma expulsión exigiendo la reparación de obras. Y una vez más advirtió de los videos que saldrán. Que conozco, a mí también me grabaron. Estamos hablando de espionaje político. Hay espionaje político también casa adentro, compañeros y compañeras. Y también habló de su situación actual. Dijo que le han quitado beneficios que legalmente le corresponden, como lo que es vicepresidente de la República. Ayer me desactivaron tarjetas magnéticas a algunos funcionarios en la vicepresidencia de la República para que no puedan entrar a sus despachos. Sobre lo que no quiso decir mucho fue del viaje a Panamá que reconoció haber realizado José Serrano, presidente de la Asamblea, y al que calificó como costo político para defenderlo, a él que en aquel entonces era candidato a la vicepresidencia. Bueno, eso que lo explica el presidente de la Asamblea, yo no puedo dar detalles. Y si hay probabilidades de reconciliación con el presidente Lenín Moreno, dijo. Hubiera habido un diálogo interno antes de un diálogo con todos los opositores. Y el vicepresidente también quiso dejar claro que a diferencia de lo que había sugerido en días pasados el expresidente Rafael Correa a la militancia, él no se va a desafiliar de Alianza País. No voy a desafiliarme de Alianza País, soy vicepresidente también de Alianza País. Yo no estoy buscando ruptura, yo aclaro. Yo busco que se corrija. Dijo que hoy despachará desde la central de Alianza País en Guayaquil, que seguirá como ciudadano acompañando a la reconstrucción de Manabí, que no renunciará a la vicepresidencia y que seguirá llegando en camioneta. Dayana Monroy, 24 horas. La directiva provincial de Pichincha de Alianza País se pronunció sobre la situación interna del movimiento, convoca a sus líderes al diálogo y rechaza la presencia de ciertos funcionarios dentro del gobierno. La militancia de País en Pichincha llama a sus líderes al diálogo y afirma que no tomará partido por un personaje, sino por el proyecto político del movimiento. Hay que pedir disculpas públicas a la militancia por los criterios ovejunos, pero también creemos que no se puede hacer política a través de tweets. Eso sí, comprenden que el presidente restará funciones al vicepresidente, pero no están de acuerdo con que éste abandone su cargo. Luego de un comunicado en el que se plantea un rompimiento entre el señor vicepresidente y el compañero presidente, definitivamente era una reacción lógica. No tiene por qué renunciar el compañero Jorge Glass, porque nadie le puede devolver después la vicepresidencia. Su postura sobre lo que sucede al interior del país se resume en 8 puntos a través de este comunicado. Entre ellos consta el pedido al presidente Moreno de separar del gobierno actores políticos que no fueron parte ni aportan al proceso político, dicen, y que con su presencia afectan a la gobernabilidad. Preguntamos quiénes son esos actores. Estoy hablando de actores políticos en el Ejecutivo. No sé si Gustavo Larrea sea parte del Ejecutivo, como es el director de
Como no tomarán partido personal, afirman los directivos de Pichincha, piden al bloque oficialista en la Asamblea que haga lo mismo. El comunicado que ha emitido la Dirección Provincial de Pichincha de Alianza País difiere de cierta manera con el que ayer publicaran los 74 legisladores del bloque de Alianza País. Nosotros hemos buscado sus testimonios para saber qué opinan y si ha habido un diálogo también con la militancia provincial, pero no hemos podido encontrarlos. La coincidencia entre los comunicados yace en que ambos llaman al diálogo y a la conciliación de sus líderes. Convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores. Otra coincidencia es la petición de apartar del gobierno a ciertos funcionarios que se relacionan con los Bucaram, y a partir de ahí empiezan las diferencias. Los legisladores de País mencionan con nombre y apellido a Gustavo Larrea y le piden que deje de tomarse el nombre del presidente Moreno para sus protervos intereses. Además, los asambleístas les dicen a los representantes de la derecha y de la peor oposición política que no necesitan de su plan de gobierno. Respaldan las decisiones económicas tomadas por el expresidente Correa y les preocupa que el presidente retirará funciones a su binomio. Martina Vera Pérez, 24 horas. El presidente Moreno señaló que no aspiraba a ser presidente de la República. Lo dijo hoy en Guayaquil durante la exposición del plan Casa para Todos. Yo nunca quise ser presidente. Yo no soy como otros que andan extrañando la presidencia. Yo nunca quise ser presidente. Si estoy acá es porque me lo pidieron. Con un discurso cargado de mensajes directos e indirectos. Un experto internacional, así más o menos como el Eduardo Mangas, pasaba por Chimborazo, manejando su carro. Cuando en eso ve a un indiecito que estaba cuidando ovejas. Por favor, lo de ovejas no es ninguna alusión personal. Lenín Moreno entregó los primeros 2.000 préstamos que el Ministerio de Inclusión hace a los beneficiarios del bono de desarrollo. Además, presentó cómo serán las casas del plan Toda una Vida. Y la amargada de mi mujer es la que dijo, si no le pones jardín, si no le pones césped, ya saben las mujeres, ¿no? No se refirió para nada al vicepresidente de la República y siguió cumpliendo agenda en Guayaquil. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y la ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, hizo un llamado a la unidad a los funcionarios del gobierno, asambleístas y militantes de Alianza País. Luisa María Heredia informa. Varios ministros de Estado cumplieron agenda hoy con regularidad, entre ellos María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien previo a la firma de un convenio interinstitucional con la Universidad de Guayaquil para la ejecución de programas de vivienda como el Plan Casa para Todos, se refirió a la coyuntura política actual. Vicuña hizo un llamado a la unidad. Mi postura desde siempre, en calidad de militante de la Revolución Ciudadana, siempre será la unidad. La unidad por la Revolución Ciudadana, la unidad por el proyecto político. Siempre agotaremos todos los esfuerzos necesarios. Respecto a la situación interna del movimiento Alianza País, la ministra dijo que es evidente la necesidad de fortalecimiento que hay. Ella considera hasta cierto punto normal el que en organizaciones políticas como la suya hayan desacuerdos, pero dice que lo importante es que pase luego de ellos. Siempre de las crisis saldremos fortalecidos. Yo creo que es fundamental el insistir a la militancia, a todos los compañeros, a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, en propender a la unidad, en agotar todos los esfuerzos para salir de estas dificultades y diferencias que han habido y seguramente existirán siempre, más aún en una organización política. Las declaraciones las dio minutos antes de suscribir el convenio interinstitucional para la vinculación de proyectos que impulsen hábitats seguros y saludables, como la nueva Agenda Urbana Nacional que promueve el gobierno, o la parte del plan Toda una Vida que pretende entregar 325.000 viviendas en 4 años. El acuerdo suscrito contempla la planificación, la ejecución y el desarrollo de investigaciones en el campo social, científico y académico. El abogado Jorge Acosta Cisneros renunció a la defensa del excontralor Carlos Politz, acusado de concusión por el escándalo de corrupción de Odebrecht. En un oficio cursado al fiscal general, Acosta sostiene que toma la decisión por las profundas diferencias con su defendido en torno a la estrategia y al modo de enfrentar los requerimientos de la defensa. Y agrega que el procesado no queda en la indefensión, puesto que en el expediente consta la comparecencia del abogado Hernán Ulloa.
Seguimos informando en 24 horas. 3 ex candidatos presidenciales se mostraron de acuerdo con la decisión tomada por el presidente Lenín Moreno con respecto al retiro de funciones al vicepresidente Jorge Glass. Aquí sus impresiones. Si yo soy el presidente y mi vicepresidente tiene estas acusaciones tan serias, con tantas evidencias, con tantos documentos, lo menos que hago es retirarle las funciones. Para el ex candidato presidencial Paco Moncayo, el tema es sencillo. Retirar las funciones al vicepresidente Jorge Glass era una medida necesaria. Argumentos con los que coincide la también expresidenciable Cynthia Viteri. Son acciones simbólicas, pero extremadamente duras. Esto ¿Necesarias? Es más o menos, yo creo que necesarias, sí. Y ante un vicepresidente sin funciones específicas, para Viteri la situación de Glass se resume así. Tiene el cargo, pero no tiene que hacer. Para Moncayo, el discurso que empieza a manejar el vicepresidente Glass es parte de una estrategia política, y así lo explica. No hay que caer por eso, Milton, en la trampa de ponernos a pensar si esto será una ruptura ideológica entre los fieles al proyecto y los traidores al proyecto, entre los leales a Correa y los traidores a Correa. No, ese no es el tema. El tema es que aquí hay acusaciones de grave corrupción. Por eso dice, son dos cosas las que hay que separar: la crisis política por un lado y la crisis moral por el otro. Y advierte que de comprobarse los supuestos pactos existentes con el gobierno, denunciados por el vicepresidente, tomará acciones inmediatas. Yo mismo saldré a las calles si es que Lenín Moreno comienza a gobernar con las viejas y mañosas prácticas. Quien también se pronunció, pero solo por redes sociales, fue el ex candidato Guillermo Lasso, quien en su cuenta de Twitter aseguró: la restricción de funciones a Glass lo legitima en el cargo a Lenín Moreno. Ahora sí, vamos con cuestiones de fondo que necesita el país. Carlos Acoto, 24 horas. Quien también reaccionó al tema fue el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Dijo que espera que el convulsionado escenario político no afecte los objetivos económicos del gobierno. Ese es un derecho que tiene el presidente de la República y que lo ha ejercitado, dadas las circunstancias que son públicas y que no requieren de mayor análisis. De manera que lo que yo espero es que esta situación, que no la quiero analizar porque pertenece a un partido político ajeno, no redunde en un pretexto, en un obstáculo para que la población ecuatoriana realice sus metas inmediatas y urgentes, fundamentalmente la resolución de la crisis económica y financiera. Se profundiza el tema legal del consorcio Acciona Odebrecht, encargado de la construcción del metro de Quito. De un lado, el grupo español Acciona anunció que asumió plenamente la gestión y ejecución de las obras de construcción de la fase 2 del metro de Quito, una vez que, asegura, cumplió los trámites legales y que cuenta con la autorización del municipio y de las entidades multilaterales financiadoras del proyecto. Pero enseguida fue desmentida por la empresa brasileña Odebrecht, que sostiene que no se ha perfeccionado la cesión accionaria. Más de 7 hectáreas de pajonales y arbustos fueron consumidos esta madrugada por el fuego en la zona rural de Tulcán, en Carchi. Jairo Jacome está en el sector y desde allí nos presenta un reporte. Hola Jairo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, el rápido accionar del cuerpo de bomberos evitó que este riesgo se traslade incluso a zonas pobladas. Veamos el siguiente informe. La alerta emitida por el EQ 911 fue a las 2 de la madrugada. Sin embargo, lo agreste del terreno y poca visibilidad limitó el accionar de los bomberos hasta las primeras horas del día. El personal empezó a subir a partir de las 5 de la mañana al sector, encontrando gran cantidad de maleza quemada. No se sabe si el fuego fue provocado intencionalmente, pero los vecinos del lugar delatan el miedo que sintieron al ver cómo se acercaban las llamas a sus viviendas. Sí, más o menos a unos 50 metros, pues entonces sí estábamos asustados. Más de 4 horas les tomó a los bomberos sofocar el incendio, que en varias ocasiones se reactivó por los fuertes vientos. Lamentablemente la condición meteorológica, como es el viento en este caso, está haciendo que las pequeñas pavesas hagan sus focos de incendios aquí en el sector. Aproximadamente 7 hectáreas de flora y fauna del sector rural El Capote, a 10 minutos de Tulcán, fueron consumidas por el fuego en cuestión de horas.
Bien, pues las investigaciones también continúan para dar con quiénes serían los responsables de estos incendios forestales. En Tulcán, Jairo Jacomi Ortega, 24 horas. 3 personas murieron y otras 7 resultaron heridas ayer en el frustrado asalto a un blindado en Bahía de Guayaquil. Uno de los fallecidos pertenecía a la banda y tiene un amplio historial delictivo. El tiroteo se dio la tarde de ayer en pleno casco comercial en la Bahía de Guayaquil. Según la policía, el blindado estaba parqueado en las calles Chimborazo y Manabí en el momento que uno de los guardias se acercaba con unas bolsas llenas de dinero. El sujeto, vestido como vendedor de energizantes, le disparó al custodio para robarle el efectivo. Ahí se suscitó la balacera. Los demás gendarmes dispararon. 4 de estas personas que decían como delincuentes estaban disfrazados. Ellos pasaban desapercibidos en el sector. En el cruce de balas, el falso vendedor ambulante murió en el instante, mientras que un adulto mayor, dueño de un local de venta de ropa, recibió un proyectil en una de sus piernas. Producto del sangrado le dio un infarto fulminante. Sus familiares, en la morgue en medio del dolor, pidieron que los responsables sean detenidos. Porque no se dedican a trabajar, quieren la plata fácil. Mire cómo matan a un pobre hombre. En el lugar, otras 8 personas resultaron heridas, 3 guardias y 5 transeúntes, quienes fueron llevados a varias casas de salud. En el hospital Guayaquil, horas después, los galenos confirmaron el deceso de una chica. Ella recibió 2 balazos, uno en el pecho y otro en su pierna, cuando salía de una distribuidora de medicamentos con su madre, quien también fue alcanzada por los disparos en su pierna. Un dolor grande que dejan aquí. Los fallecidos fueron identificados como Diana Elizabeth del Rosario, de 34 años de edad, transeúnte, el adulto mayor Jorge Borges Araujo, de 74 años, comerciante, y el presunto malandro Miguel Obregón Borbor, el falso vendedor de bebidas. En la base de datos de la función judicial, el delincuente muerto registra 7 detenciones penales por robo y tenencia ilegal de armas. Además, tenía 17 procesos judiciales vinculados a hechos delictivos. Los 7 heridos se recuperan. Por parte del fiscal de turno, ordenó la detención de los 6 guardias. Paul Tutibén, 24 horas.